Un saludo, estimados alumnos. Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Robagliati. El día de hoy vamos a ver en el segmento de farmacología el tema primero de analgésicos. Y empezamos con un caso clínico que me dice: una mujer de 16 años, ojo, viene a consulta por dolores menstruales, ¿no? Dolores. Tuvo la menarquia, la primera regla a los 13 años. Su regla dura de 4 a 5 días y tiene ciclos de 28 días, ¿no? Cada regla le dura 4 a 5 días y viene cada 28 días. En el día 2 a 3 de su regla afirma que tiene un gran dolor. Los dolores han ocurrido desde su menarquia, desde la primera regla, y parece haber empeorado desde el año pasado. Han sido tan intensos que a veces dice que ha dejado de ir al colegio, ha interrumpido con su vida diaria, ¿no? Y no ha podido participar en deportes de la escuela. Ha estado tomando acetaminofén, que ustedes ya saben, deben saber es paracetamol. Y durante el dolor menstrual, pastillas sin tener gran alivio. No dice qué, ¿no? ¿Qué pastillas exactamente? No tiene antecedentes significativos, no toma medicación regular y no es sexualmente activa. El examen físico es normal. Catalogamos el problema como una dismenorrea, ¿no? Dismenorrea es dolor en la menstruación. Dismenorrea. Y prescribes diclofenaco para usarse a demanda. La pregunta es entonces, ¿cuáles son los efectos terapéuticos de los antiinflamatorios no esteroideos, también llamados AINES? ¿Y cuál es el mecanismo de acción antiinflamatorio de los AINES? Entonces, primero tenemos que hablar un poco de lo que es el dolor y la escala visual analógica, ¿no? El dolor en realidad puede ser de muchos tipos. El dolor puede ser, por ejemplo, el dolor nociceptivo. Y el otro importantísimo es el dolor neuropático, ¿no? Ahora, el dolor nociceptivo, ese de aquí, a su vez puede ser somático, ¿ya? El somático puede ser superficial o profundo. Y luego tenemos al dolor nociceptivo visceral, ¿no? Como su nombre lo dice, el visceral tiene que ver con las vísceras, con los órganos internos, ¿no? Entonces, este dolor normalmente va a ser, digamos, mal localizado, ¿no? Mal localizado, por ejemplo, ¿no? En este caso puede ser en el caso de dolor por estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, de algún tipo de dolor en el hígado producido por cáncer, por tumores, ¿no? Tumor hepático. Entonces son dolores de la víscera, son dolores mal localizados, o sea, no sabemos dónde está exactamente. Parece como si estuviera en una gran parte, ¿no? Puede ser de distinta naturaleza, puede ser opresivo, puede ser espasmódico, etcétera, ¿no? Espasmódico. Luego tenemos el dolor somático, como ya hemos mencionado, el superficial, ¿no? El superficial generalmente es fácilmente bien reconocible porque está en la superficie rápidamente y digo, ok, me duele aquí, no en el dedo, me duele acá en la palma. La característica también es que suele ser quemante, ¿no? Acuérdate, cuando te haces alguna herida, ¿no? O raspón a nivel superficial, es quema, ¿no? Quema, como si estuviera ardiendo. Esa es la característica y es fácil de poder ubicarlo, ¿no? En cambio, cuando es un dolor somático profundo, ahí casi siempre son, pues, estructuras tipo fracturas, ¿no? Huesos, músculos, ¿no? Fracturas o dolor óseo por metástasis también, ¿no? Entonces, este dolor, a pesar de todo, sí es bien localizado, ojo, ¿no? A pesar de todo, que es más profundo, pero sí sabes más o menos dónde está, bien localizado, ¿no? Igual también puede ser este dolor, ¿no? Normalmente es pulsátil. Si el otro es quemante, el otro te arde, el otro que es más profundo no te arde tanto, es pulsátil, ¿no? Pulsátil. Y luego está el otro, que sí, el neuropático ya se aleja, ¿no? Al dolor somático, ¿no? Acá tenemos al dolor neuropático. Ese de acá también está recontra mal localizado, ¿ya? Mal localizado. ¿Ya? Recontra mal localizado. Este tiene que ver desde luego con el territorio inervano, ¿no? O sea, eso es un dolor ocasionado por daño de nervio, no por músculo, no por, ¿no? Hígado, no por órgano, no por hueso, sino por daño del nervio.
Entonces generalmente va a seguir un trayecto, ¿no?, del nervio. A pesar de eso, igual se percibe como mal localizado. Y el dolor puede acompañarse de sensaciones de alteraciones de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque el nervio, no solamente en este caso que es el dañado, va a conducir el dolor, sino también la sensibilidad. Entonces puede haber hipoestesia, ¿no?, una disminución de las sensaciones, hiperestesia, ¿no?, o parestesias también, ¿no? Esto es lo que llamamos el hormigueo, ¿no? Hormigueo. El dolor es de un tipo urente, de hormiguea. Eso es característico del dolor neuropático, ¿ya? Entonces existen diversos tipos de dolor. Esos son los principales. Y para nosotros poder graduar la intensidad del dolor tenemos esta escala. Esta escala se llama escala visual analógica, ¿ya? Así se le llama EVA, ¿no? EVA por escala visual analógica. ¿Por qué se llama así, doctor? Fácil, porque no solamente le vas a ofrecer al paciente, ¿no?, un puntaje de dolor que va en este caso del 0 al 10, sino también le vas a pues dar al paciente la posibilidad de que pueda ver, por eso es visual. Siempre tenemos que nosotros mostrarle al paciente estas caritas, ¿no?, que me indican más o menos el dolor que tiene. Tú le vas a decir al paciente: señor, usted del 0 al 10, ¿no?, donde 0 es no hay dolor y 10 es el dolor más horrible que te pudieras imaginar, ¿cuánto crees que está tu dolor en este momento?, ¿no? Y obviamente también le vas a enseñar las caritas, ¿no? Acá 0, paciente que está contento, en sufrimiento, obviamente, en el dolor y gran. Entonces todo esto se llama escala visual analógica. Obviamente los diagramas, las caritas pueden cambiar, pero la idea es que siempre el paciente tenga, ¿no?, tú tengas la opción para mostrarle y en base a eso el paciente te va a hablar, ¿no? Si el paciente tiene 0, es sin dolor. 1 a 3, dolor leve se considera, ¿no? De 4 a 6, dolor moderado. Y de 7 para más, hasta 10, dolor severo, ¿ya? Dolor severo. Entonces, según eso, nosotros vamos a poder catalogar el tipo de dolor que tiene el paciente. Y según eso, también vamos a ofrecerle un tratamiento. Entonces, vamos a hablar ahora de la llamada escala de la OMS, ¿ya? Esta escala está pues diseñada como si fuera una escalera, ¿no? Y cada escalón tiene un número, ¿no? Vamos a poner acá. Este es el escalón 1, ¿no?, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Inicialmente es la escala de la OMS, ¿no? Inicialmente se había hablado de 3, sin embargo luego se agregó uno más. En el caso del 1, entonces vamos a ir viendo que a medida que avanzamos de escalón vamos a ir aumentando fármacos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 1, acá tenemos todos los que son analgésicos no opioides, ¿no? Voy a poner acá. Analgésicos no opioides. Luego en el escalón 2 vamos a tener los opioides débiles. En el 3 vamos a tener los opioides fuertes, ¿no? Acá vamos a tener los opioides fuertes. Y en el 4 vamos a usar métodos invasivos. ¿De qué? De opioides, ¿no? Fuertes. ¿Qué más? A lo largo de todos los escalones podemos usar los llamados fármacos coadyuvantes. Estos fármacos coadyuvantes, como su nombre lo dice, son fármacos que van a ayudar al manejo del dolor. Sin embargo, no son de por sí considerados como analgésicos, ¿ya? Pero aún así me ayudan para manejar el dolor. ¿Cuáles, doctor, por ejemplo? Antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, la sertralina, la fluoxetina que hemos hablado, me pueden ayudar con el manejo del dolor a pesar de que no se consideran analgésicos, ¿ya? Antidepresivos. ¿Qué más, doctor? Estabilizadores del estado de ánimo, ¿no? Aquí a esta denominación se le llama, por ejemplo, al valproato de sodio, ¿no? Al valproato, al ácido valproico, ¿no? También podemos usar en este caso otros antiepilépticos como la gabapentina. La gabapentina es un antiepiléptico que me sirve muchísimo para dolor neuropático, ojo, dolor neuropático, ¿no? Y también incluso podemos usar corticoides, ¿no?
dexametasona, prednisona, a pesar, como les digo, que su función principal no es disminuir el dolor, pero estos fármacos son llamados coadyuvantes, ¿ya? Y por lo tanto, estos fármacos los podemos usar en cualquier escalón. Quiere decir que si yo estoy usando algún opioide fuerte, lo puedo combinar con cualquier tipo de coadyuvante, ¿ya? ¿Cuáles son los analgésicos no opioides? Aquí tenemos a los AINES y al paracetamol, por ejemplo, ¿no? Paracetamol. Vamos a hablar de ellos más adelante. El paracetamol también es llamado acetaminofén, ¿no? Acetaminofén. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos aquí son los llamados analgésicos, ¿no? Los más débiles, por así decirlo, los menos potentes, los más benignos. AINES. Aquí, opioides débiles, vamos a hablar sobre todo del tramadol y de la codeína. Más adelante vamos a hablar ya de los opioides, ¿no? Y aquí están todos los demás, ¿no? Todos los demás. Vamos a hablar de la morfina, de la oxicodona, de la petina, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué otra cosa, doctor, importante para que poder recordar? Otra cosa muy importante, vamos a poner acá, es de que nosotros podemos combinar estos fármacos, ¿no? Quiere decir, si yo estoy, por ejemplo, en opioide débil, puedo combinar opioide débil, tramadol, más un AINE, ¿ya? ¿Puedo dar un AINE? Sí, acá puedo dar un AINE. Acá también, ¿no? Opioide fuerte más un AINE. Lo que yo no puedo hacer es combinar un opioide débil con un opioide fuerte, ¿ya? Eso no se puede hacer. Entonces yo puedo dar, por ejemplo, morfina con ibuprofeno, correcto. Tramadol con diclofenaco, está bien. Pero un tramadol, por ejemplo, no con morfina no va, ¿ya? Entonces opioide débil con opioide fuerte no se combinan. Pero puedo dar, como ustedes han visto, todas estas combinaciones, ¿no? AINE más coadyuvante, opioide débil más AINE más coadyuvante, solo opioide débil con coadyuvante también puede ser, ¿no? Y aquí en los métodos invasivos también usamos lo mismo, o sea, morfina, ¿no? Buprenorfina, todos los mismos opiáceos. Sin embargo, aquí voy a usar métodos invasivos, ¿no? Irrigación, por ejemplo, instilación raquídea, ¿no? Que son métodos ya invasivos que voy a administrar el fármaco de manera más directa, ¿no? Eso, por ejemplo, se hace muchísimo en lo que es el cáncer, ¿no? En pacientes con cáncer avanzado que tienen un dolor muy intenso, ¿no? ¿Ya? Entonces, en estos pacientes puedo dar eso de ahí, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahorita, doctor? Vamos a hablar de los famosos AINES, ¿ya? AINES. Entonces, ¿cómo actúan los antiinflamatorios no esteroideos? Primero decirte que los AINES, ¿no? Son un grupo enorme de medicamentos que se les llama así porque son la contraparte de los corticoides, ¿no? Los corticoides son justamente esteroides, corticosteroides. Entonces, por eso se le llama a este grupo antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Porque son diferentes a los corticoides, no esteroideos. En realidad estos medicamentos son los que más usamos para el manejo del dolor. ¿Y cómo se explica, doctor, su mecanismo de acción? Fácil. En realidad existe primero un daño a la membrana celular, ¿no? Esos son los fosfolípidos de la membrana, acuérdate. Los fosfolípidos se encuentran en las membranas de las células, ¿no? Entonces, una doble bicapa lipídica. Y ante alguna noxa, golpe, corte, etcétera, va a haber una lesión de estos fosfolípidos, ¿no? Entonces, al lesionarse, los fosfolípidos van a ser degradados por la enzima fosfolipasa A2, ¿no? Por la enzima fosfolipasa. Y producto de la degradación, vamos a poner acá, enzima. Producto de la degradación, me va a sintetizar, me va a salir el ácido araquidónico. El ácido araquidónico. Ahora, este ácido araquidónico, una vez que ya ha sido formado, tiene dos vías. Una es pasar por el metabolismo de la enzima ciclooxigenasa y por otro lado de la enzima lipooxigenasa. ¿Ok? Entonces, el producto de la lipooxigenasa me va a dar como resultado los leucotrienos, ¿ya? Los leucotrienos. Mientras que el producto de la ciclooxigenasa me va a dar como producto las prostaglandinas y los tromboxanos también, ¿no? Tromboxanos. ¿Ya? Entonces, esos productos que ustedes ven aquí, al final me van a generar muchas respuestas importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de
las prostaglandinas, acá tenemos la famosa prostaciclina, ¿no? La prostaglandina I2. ¿Ya? Este me ayuda bastante para proteger la mucosa gástrica. Y por otro lado tenemos las prostaglandinas, ¿no? Inflamatorias, como la prostaglandina D2, la prostaglandina E2 y la F2. ¿No? La E2 es una de las más importantes. ¿Ya? Asimismo, por otro lado vamos a tener la formación del tromboxano A2. ¿Ya? El tromboxano A2 me sirve sobre todo para la agregación plaquetaria. Y también para la vasoconstricción. Por eso que el tromboxano me favorece el proceso de la hemostasia, ¿no? De evitar que la sangre salga a través del vaso, de evitar las hemorragias. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos, mira, la prostaciclina y por otro lado tenemos las prostaglandinas que me ayudan para el dolor y la inflamación. Entonces, lo que van a hacer los AINES, ¿qué van a hacer los AINES, doctor? Van a evitar, ¿no? Van a bloquear a la enzima ciclooxigenasa, van a inhibir a la enzima. Por lo tanto, se va a disminuir la producción de prostaglandinas y mediadores inflamatorios. Ese es el mecanismo principal, ¿no? Ahora, a la COX de tipo 1, a la ciclooxigenasa de tipo 1, también se le llama la enzima constitutiva, ¿ya? Porque se encuentra en casi todas las células. Mientras que a la COX-2 se le llama inducible, ¿ya? Sobre todo se va a ver en las células, se va a expresar en las células inflamatorias, por ese motivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otros efectos tenemos de los AINES? Bueno, aparte del mecanismo de la antiinflamación, que es el más importante, también se ha visto que puede tener cierto efecto antineoplásico o también pueden decirle, si quieren, antiproliferativo. ¿Por qué, doctor? Se ha visto que, por ejemplo, ¿no? En algunos estudios, por ejemplo, con indometacina, ¿no? O con sulindac o aspirina, se ha disminuido la frecuencia de poliposis adenomatosa familiar. ¿Ya? Entonces, es una relación bastante estudiada de los AINES que pueden disminuir en algunos casos algunas, ¿no? En este caso la poliposis adenomatosa familiar, que es un tipo de cáncer de colon, ¿no? Entonces, en este caso se ha visto que hay una disminución y se sospecha desde luego que tiene un efecto antiproliferativo, antineoplásico, ¿no? Varios en realidad. El mecanismo exacto por el cual disminuyen esto no se conoce, ¿no? Y también igualmente se ha visto que algunos AINES o la aspirina tiene también un mecanismo que puede favorecer una mejora de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por eso acá le ponen anti-enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que se ha visto con algunos anti-inflamatorios no esteroideos, ¿ya? Y luego tenemos los grupos químicos de esos AINES, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso grupo de los salicilatos. Acuérdate que el nombre correcto de la aspirina es el ácido acetil salicílico. Esta es la famosa aspirina. Ojo que muchas veces en los exámenes nos viene así, ¿ya? Por eso la aspirina también le llaman así AAS, ácido acetil salicílico, o ASA también, ¿no? ASA. Luego está el grupo de los enólicos. Acá tenemos a las pirazolonas, cuyo representante es el metamisol o dipirona, ojo, ya son sinónimos. Le puedes decir metamisol, le puedes decir dipirona, ¿ya? El grupo de las pirazolidonas, como la fenilbutazona, y los oxicams. Acá tenemos al piroxicam y al meloxicam. Mira que todos estos son AINES, ¿eh? Todos estos son AINES. Piroxicam y meloxicam. Luego tenemos al grupo acético, tenemos al grupo indolacético con la indometacina. Este también es un antiinflamatorio no esteroideo, bastante conocido, la indometacina. O al sulindac. El grupo pirrolacético es un grupo químico. Tenemos al ketorolaco y al fenilacético tenemos al diclofenaco, ¿ya? Estos se consideran uno de los más fuertes, sobre todo el ketorolaco tiene una potencia bastante alta para calmar el dolor, ¿no? Sobre todo para calmar el dolor. Luego tenemos al famoso grupo propiónico. Aquí está pues el naproxeno, el ibuprofeno, el ketoprofeno, que son AINES bastante conocidísimos, que se toman día a día. El ketoprofeno también tiene una característica importante, que viene en ampollas también y tiene una potencia bastante alta, ¿ya? O sea que el ketorolaco y el ketoprofeno son los más potentes para aliviar el dolor, ojo. El grupo antranílico con el ácido mefenámico, el nicotínico con la clonixina, ¿no? La famosa clonixina. Y los llamados grupos no ácidos, a diferencia de los anteriores, tenemos aquí a la sulfonilida con la nimesulida, a la alcalona, por ejemplo la nabumetona, y algunas bibliografías incluyen aquí al paracetamol como paraminofenol, ¿ya? Sin embargo,
En general, la mayoría no lo incluye. El paracetamol se considera un analgésico aparte, ¿no? Paracetamol. Sobre todo porque no causa, pues, reacción adversa, ¿no? No causa alergia a los AINE, ¿ya? Entonces, ahora vamos a estudiar algunos AINES más importantes. Primero tenemos que hablar desde luego de la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿no? Como hemos mencionado. ¿Qué hace la aspirina? La aspirina va a inactivar permanentemente a la COX, a la ciclooxigenasa de la prostaglandina sintetasa 1 y 2, ¿no? Sobre todo a la 1. En realidad hay varias formas de COX, ¿no? Hay la 1, que es la ampliamente expresada en la mayoría de células, ¿no? Por eso se llama constitutiva. Es la COX también que más se expresa en las plaquetas, ojo, en las plaquetas, ¿ya? Y la COX-2 es la llamada inducible, se expresa sobre todo en las células que están en sitios de inflamación, como les decía, ¿ya? Y en algunas células constitutivas como la endotelial. Sin embargo, la COX-2 se le llama inducible, ¿no? Y la COX-3 en realidad simplemente es una variante del COX-1, ¿ya? Que no tiene mayor importancia clínica. El tiempo de vida media de la aspirina aproximadamente de 15 a 20 minutos y ojo que es 50 veces más potente inhibiendo a la COX-1 que a la COX-2, ¿ya? Entonces, en realidad la mayoría de antiinflamatorios no esteroideos pueden inhibir a ambos, ¿ya? Tanto a la COX-1 como a la COX-2. La diferencia es que en este caso, por ejemplo, inhibe 50 veces más a la COX-1 que a la COX-2. Por lo tanto, su efecto, ¿no? Mayormente es sobre COX-1, ¿ya? Sobre todo. Muy bien, y aquí hay otro gráfico que en realidad resume lo que habíamos hablado, ¿no? Acá tenemos a los fosfolípidos, tenemos a la fosfolipasa que me va a generar el ácido araquidónico. El proceso en realidad es más complejo, ¿no? Como lo habíamos dicho. Pero luego de la acción de la ciclooxigenasa se va a producir la prostaglandina G2. Luego de otro proceso de degradación se va a producir la prostaglandina H2. Y posteriormente se van a intervenir nuevas enzimas, por ejemplo, ¿no? La prostaciclina sintasa me va a dar la prostaciclina. Ojo, la prostaciclina también se llama prostaglandina I2, ¿ya? Prostaciclina. La tromboxano sintetasa, desde luego me va a sintetizar el tromboxano 2, ¿ya? La prostaglandina F2 alfa, si reductasa, me va a dar la prostaglandina obviamente 2 alfa. Y por aquí vamos a tener isomerasas que me van a generar prostaglandina D2 y prostaglandina E2, ¿ya? De aquí la más importante, como habíamos mencionado, entonces ¿no? A partir de la acción de la ciclooxigenasa tenemos la prostaciclina I2, ¿no? Que me va a ayudar bastante con la vasodilatación, sobre todo a nivel gástrico, ¿ya? Por eso que les había dicho que protege al estómago, ¿sí? Protege al estómago. Entonces va a generar irrigación de las células estomacales. Eso va a evitar que haya una necrosis y posterior sangrado, ¿ya? Porque lo va a proteger. Esta es la prostaglandina I2. El tromboxano, como les digo, prácticamente se encarga de la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces me va a ayudar a formar el trombo, ¿no? Me va a ayudar a formar el trombo, ¿ya? En estos pacientes. La prostaglandina 2 alfa se encarga de la broncoconstricción, ¿no? Del estímulo del útero, ¿ya? Y la contracción del músculo liso. La prostaglandina E2, les había dicho, ¿no? Por ahí que genera la hiperalgesia, la fiebre es relativamente inflamatorio, ¿no? Fiebre, hiperalgesia. Entonces ya se imaginarán ustedes que la aspirina y todos los AINES lo que hacen es bloquear la síntesis de ciclooxigenasa, la COX, ¿no? Entonces, al bloquear la síntesis de ciclooxigenasa, van a evitar la formación de estos productos. ¿Qué pasa si me bloquea, por ejemplo, la prostaglandina I2? Pues el estómago ya no va a estar protegido y por lo tanto va a haber sangrado, ¿no? Sangrado digestivo. Doctor, ¿qué pasa si me bloquea el efecto del tromboxano? Acuérdate que generaba trombosis, agregación plaquetaria, entonces me va a disminuir la trombosis. Eso va a ser útil en algunos casos, ¿sí? ¿Ya? Y en el caso de la prostaglandina I2, obviamente me genera inflamación, entonces si yo lo bloqueo, la ciclooxigenasa me va a producir antiinflamación, ¿no? Antiinflamación. Disminución del dolor, disminución de la inflamación. Muy bien. Entonces, vamos a terminar aquí diciendo, la aspirina, doctor, ¿para qué me sirve? Bueno, fundamentalmente la aspirina lo uso por su efecto antiagregante.
¿ya? Entonces, la aspirina, más que todo lo uso para evitar la agregación de las plaquetas, para disminuir la trombosis, ¿ya? Para eso. ¿Por qué, doctor? Porque se ha visto que para generar este efecto antiagregante basta una dosis muy bajita de 80 miligramos incluso interdiario, ¿ya? La aspirina se da 100 miligramos diario, pero incluso con 80 miligramos interdiario yo llego a inhibir a la mayor cantidad de plaquetas y por lo tanto me disminuye la trombosis. ¿Ya? Entonces la demás cardioaspirina, pues de 100 miligramos se toma todos los días. ¿Para qué me sirve? Como antiagregante. ¿En qué condiciones, no? Por ejemplo, en infarto cerebral. ¿Ya? Entonces los pacientes con infarto cerebral se van a su casa, luego del infarto, el evento agudo, con su aspirina diaria para evitar la formación de trombos y desde luego el infarto. También el infarto del corazón, el infarto de miocardio, ¿no? En todas sus variantes, tanto CST elevado como ST no elevado para el tratamiento en general, ¿no? ¿Para qué más, doctor? También puede servir, digamos, como algunas veces la aspirina se considera menor que el anticoagulante, ¿no? Menor que el anticoagulante y se podría usar, pues, por ejemplo, en fibrilación auricular, ¿no? Sin embargo, acá lo correcto sería anticoagularlo. Pero algunos pacientes por ahí, digamos que sangran mucho, etcétera, se podría considerar el uso de la aspirina, ¿ya? Fibrilación auricular. Y desde luego también para la prevención, tanto primaria como secundaria de infarto cerebral o infarto de miocardio, ¿no? ¿Qué significa prevención primaria? La prevención primaria es cuando le vas a dar antes que haga el evento, ¿no? O sea, un paciente, por ejemplo, que tiene, ¿no?, obesidad, hipertensión, múltiples factores de riesgo para hacer infarto, yo le puedo dar de prevención aspirina. Esa es prevención primaria porque el paciente nunca la ha tenido el evento. Y la prevención secundaria, ¿otro qué significa? Bueno, este es un paciente que ya tuvo el evento, ya tuvo el infarto y yo no quiero que le vuelva a pasar después. Prevención secundaria. También prevengo un evento, pero a este paciente ya le pasó, ¿no? Entonces, prevención secundaria, ¿no? Doctor, ¿la aspirina se puede usar como analgésico? Sí. Se puede usar también por su propiedad antiinflamatoria también. Y desde luego, ahí hemos hablado también de una propiedad antiproliferativa, ¿se acuerdan, no? Evitando algunos tipos de cáncer, ¿no? Antiproliferativa. El problema es que aquí, sobre todo, para analgésica y antiinflamatoria, la dosis es bastante más. Es 1 gramo, a veces hasta 2 gramos. O sea, la aspirina, con una dosis de 1 gramo, 2 gramos, ahí recién tiene un efecto antiinflamatorio potente. Por eso es que está ligado a muchos efectos adversos, ¿no? Y antiguamente, cuando no existían muchos medicamentos, no existían los Coxibo u otros AINE, pues la aspirina se usaba para todo, ¿no? Incluso para pacientes con, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? Antiguamente se usaba la aspirina a dosis altísimas, porque a esa dosis recién generaba efecto antiinflamatorio, ¿no? El paciente disminuía la inflamación, le mejoraban los síntomas. Entonces, por eso muchas veces yo comento que ustedes ven libros antiguos, van a ver que la aspirina no tenía muchos efectos adversos. Y estudiaban, ¿no?, la artritis reumatoide con el efecto renal que tenía la AR, ¿no?, mediante la amiloidosis, y patología renal por el efecto de la aspirina, ¿no?, porque la aspirina también produce alteraciones renales cuando se usa en grandes dosis, incluso síndrome nefrótico. Entonces, por ese motivo se estudia, ¿no? Problema renal ocasionado por la R o por su tratamiento. Esto obviamente ya no es así porque ya no estamos usando aspirina a tan altas dosis, ¿no? O la aspirina también para el dolor de cabeza, ¿no? Eso también en realidad se está dejando de lado porque tenemos otras muchas opciones para dar antes que esperar el efecto grande de la aspirina, ¿no? Más bien, como les digo, en la actualidad la aspirina prácticamente está quedando para función antiagregante, ¿no? Muy bien. Contraindicaciones que tiene la aspirina, por ejemplo. ¿En qué casos no deberíamos usar, no? Paciente que tiene úlcera péptica activa. Dijimos que, cuidado, los AINES tienen efectos adversos que ahora vamos a estudiar más adelante, más detalladamente, pero uno de ellos es la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, paciente que tenga úlcera péptica activa, si tiene diátesis hemorrágica, paciente obviamente con hipersensibilidad a los salicilatos, ¿no? También puede ser reacción alérgica. Ojo que sabemos que el asma puede ser inducido a veces por la aspirina, ¿ya? Entonces hay pacientes que con la aspirina generan una reacción asmatiforme, generan broncoespasmo y disnea y dificultad respiratoria. Entonces en estos pacientes también, ¿no?, si tienen asma inducida por salicilatos o por aspirina, cuidado, ¿no?
Combinación con metotrexate, cuidado que pueda hacer interacciones si es una dosis de 15 miligramos por semana o más, ¿no? Y evitar también, idealmente, en pacientes con falla cardíaca, falla hepática, cirrosis, insuficiencia renal severa, ¿no? Y en el último trimestre del embarazo también. En estos casos está contraindicado el uso de aspirina. Muy bien. Ahora, los AINES, como les había dicho, son un montón, ¿ya? Entonces, la aspirina es uno de los más usados. Ya saben ustedes que no se usa por su efecto prácticamente antiinflamatorio, sino por el efecto antiagregante. Pero también tenemos otros fármacos, ¿no? Todos los que hemos hablado en los grupos químicos. Mira que algunos de ellos, por ejemplo, se pueden dividir también según su selectividad al tipo de ciclooxigenasa, ¿no? Vamos a ver. Pasa que cuando estábamos hablando, ¿no?, del tipo de ciclooxigenasa, ¿ya? En el caso de la ciclooxigenasa tipo 2, ¿ya? Esta ciclooxigenasa tipo 2 es más específica para justamente prostaglandinas inflamatorias, ¿ya? Entonces, la COX-1 me sirve para la agregación plaquetaria, ¿no? Y también me sirve bastante para la protección gástrica. Mientras que la COX-2, ¿no?, aparte de, acá tiene un efecto inflamatorio, pues la COX-2 es fundamentalmente inflamatoria, ¿no?, con mayúsculas, por decirlo así. Entonces, si yo inhibo a la COX-1, voy a también inhibir la protección gástrica. Por lo tanto, el paciente, como les digo, que toma medicamentos AINES que inhiben a la ciclooxigenasa 1, tienen el riesgo de tener lesión gástrica. Esta lesión se puede expresar como una gastritis, como una úlcera gástrica, ¿no?, o duodenal, o incluso lo peor pues sería con un sangrado de esa úlcera, ¿no?, con una hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva. Entonces no es raro, es frecuente ver a veces ancianos que vienen por un sangrado, ¿no?, por una melena, por unas heces negras, ocasionadas por el tratamiento con AINES, ¿no? Más aún si no tienen protección gástrica, ¿ya? Entonces es algo bastante común. Por lo tanto, vamos a ver que los medicamentos que sobre todo antagonizan, ¿no?, la COX-1 van a tener más riesgo de ¿qué? De presentar lesión gástrica, mientras que los que antagonizan la COX-2 van a tener menos riesgo de poder generar lesión gástrica. Entonces, por eso se han creado estos medicamentos llamados selectivos de la COX-2, cuyo objetivo es justamente bloquear, ¿no?, la inflamación y no bloquear la protección gástrica que depende de la COX-1, ¿no? Entonces, miren aquí en este gráfico muy bonito, tenemos que los medicamentos que van hacia la izquierda, ¿no?, son más selectivos para la COX-1 y los que me han puesto a la derecha son más selectivos para la COX-2. Mira tú que, por ejemplo, acá está el ketorolaco que habíamos hablado, ¿no? El ketorolaco, el flurbiprofeno, el ketoprofeno. Estos de aquí son más selectivos para la COX-1, por lo tanto son más gastrolesivos, ¿no? Entonces son más potentes, como les había comentado, pero son más gastrolesivos. Mira tú que por aquí está la indometacina, la aspirina, el fenoprofeno, el sulindac, el naproxeno, mira que está por acá, o sea, el naproxeno por ahí es más benigno que otros, el piroxicam, y mira que el ibuprofeno, ¿no?, es un medicamento relativamente benigno. Por eso que el ibuprofeno lo preferimos bastante en pacientes adultos ancianos, porque sabemos que tiene menos, ¿no?, menos efecto adverso a nivel del estómago, ¿ya? Entonces, ibuprofeno, ¿no? Por ahí. Y mira que por aquí también tenemos al meloxicam, ¿no? El diclofenaco va por acá. Y por acá ya tenemos desde luego a todos los llamados COX-CYP, que los COX-CYP son selectivos para COX-2, ¿no? Entonces date cuenta que incluso algunos medicamentos, ¿no?, que no son COX-CYP, como el diclofenaco o el meloxicam, también tienen un poquito más de selectividad por COX-2. Sin embargo, no han sido creados para ello, ¿no? Por eso que no se les llama pues AINES selectivos de la COX-2. Ese nombre está reservado para los COX-CYP, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, aquí entonces te los presento, ¿no? Acá tenemos algunos importantísimos, ¿no? El ibuprofeno viene tableta de 400 miligramos, ¿no? Este viene de 400, ¿no? Lo usamos, como les digo, para todo tipo de dolor, ¿no? Vamos a ver si por aquí. Vamos a comentar entonces algunos casos, ¿no? Para todo tipo de dolor, ¿no? Golpes, ¿no? Por ejemplo, traumatismos,
¿no? Esguinces, puedo usar AINE, ¿no? Para odontalgia, dolor de muela, ¿no? Odontalgia. Para cefaleas, normalmente cefaleas tensionales, ¿no? Por ejemplo, para algún tipo, digamos, de dolor opresivo, ¿no? Ya sea por cáncer, también podríamos usarlo, ¿no? Por tumores, ¿no? Por dolores por la regla, ¿no? Dismenorrea, ¿ya? Etcétera, etcétera. Prácticamente para cualquier tipo de dolor me sirve, ¿no? Por ahí los dolores neuropáticos que habías mencionado que era un tipo aparte, ahí sí no le hace tanto efecto, ¿ya? Pero para todo lo demás, golpes, raspaduras, caídas, etcétera, AINES van bien, ¿ya? Entonces, para todo este tipo de condiciones. Podemos usar ibuprofeno, como les había mencionado, ¿no? Indometacina, naproxeno, etcétera, ¿no? Acá tenemos el naproxeno, este viene de 550 miligramos, ¿no? Por ahí tenemos el ketoprofeno, viene de 100 miligramos en tableta y ampolla, ¿no? Y otros que por ahí no contamos, fenoprofeno, fluoroprofeno, etcétera, ¿no? El ketoprofeno también me viene en ampollas, ¿no? Se puede poner endovenoso y va muy bien, como les digo, ¿no? Alivia bastante el dolor, ¿ya? Para litiasis renal, ¿no? También, ¿no? Dolor por cálculo renal, incluso también por litiasis vesicular también podría darse, ¿no? Etcétera, muchos tipos de dolores. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los llamados COXIP. Entonces, el grupo de los COXIP, como les digo, son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que se sintetizaron recientemente justamente para que sean más específicos inhibiendo a la ciclooxigenasa 2, que supuestamente es la que más me importa, ¿ya? Porque la ciclooxigenasa 2 es la que más dirige la inflamación. Nuevamente, el celecoxib, por ejemplo, también inhibe la COX-1, pero la selectividad es 20 veces mayor para la COX-2 que por la COX-1. Por lo tanto, se considera un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿no? ¿Para qué puede usar el celecoxib? Igual que cualquier antiinflamatorio no esteroideo, como antiinflamatorio, analgésico. Y ojo que también estos AINES tienen un efecto antipirético. O sea, me disminuyen la fiebre y la temperatura, ¿no? Antipirético. También el celecoxib ha demostrado que en animales por lo menos reduce la incidencia de tumores de colon, ¿no? El tiempo de acción de una dosis es de aproximadamente 23 a 25 horas. Logra concentraciones plasmáticas altísimas de 2 a 3 horas después de su ingesta. Y el celecoxib tiene una muy buena adecuada biodisponibilidad de 99%. Tiempo de una larga vida media, tiempo de vida media de 11 horas. ¿Ya? Y el pico sérico del fármaco es de 30 a 80 minutos. Fundamentalmente el celecoxib se va a eliminar por metabolismo hepático, ¿ya? Y menos del 1% se excreta sin cambios en la orina. Tiene un metabolismo hepático importantísimo, ¿no? Muy bien. El celecoxib por ahí, digamos, tiene algunos efectos adversos, ¿ya? Tiene algunos efectos adversos. Dentro de los que destacan los efectos gastrointestinales. Sí, a pesar de que es un selectivo para la COX-2, no está exento de causar dolor abdominal, diarrea, dispepsia. Igual, ¿no? Puede causar, pero en mucho menos frecuencia. Poco comunes, cardíacos, puede causar edema periférico, náuseas y vómitos a nivel gastrointestinal y, por supuesto, ¿no? Prurito, reacción mediana anafiláctica en algunos pacientes, ¿ya? Una cosa, digamos, por ahí negativa, ¿no? Que se ha visto con estos medicamentos es que algunos estudios habían vinculado cierto riesgo, ¿no? De por ahí generar ciertas manifestaciones cardiovasculares como muerte cardiovascular, infarto de miocardio o stroke, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, por ejemplo, ¿no? Con el celecoxib, a medida que aumentamos la dosis, ¿no? 400 al día, 800, vamos a encontrar un riesgo mayor, mira, 2.2 o 3.0, ¿no? De generar algún efecto cardiovascular. Entonces, ese es uno de los, digamos, defectos, de los problemas que se ha visto con el celecoxib, con los coxib en general. Algunos postulan que no es tanta en realidad la diferencia, ya sin embargo, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Otros estudios han salido diciendo que no hay problema, que es parecido, etcétera, al placebo, ¿no? Pero algunos otros estudios han sacado otras conclusiones, ¿no? En el embarazo puede ocasionar inercia uterina, ojo, y cierre prematuro, ¿no? Del conducto arterioso, como todo AN, ¿no? No sé si ustedes saben que justamente para tratar la persistencia, ¿no? Que vendría a ser lo contrario, la persistencia del ductus, pues dan indometacina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el AN puede cerrar el ducto arterioso. Ahora, si lo das muy antes, o sea, en etapas tempranas, obviamente eso es contraproducente, porque al inicio el feto necesita que haya una comunicación, ¿no?
y no haya un cierre prematuro, por lo que debe evitarse su administración durante el tercer trimestre. Debido a que no se han realizado estudios, todavía no sabemos en la lactancia si tiene algún tipo de incidencia. Y para resumir el mecanismo de acción de los COX-2 y los COX-1, ¿cuáles son las ventajas? Los COX-2 deberían tener menos efectos gástricos. Ya hablamos por qué, ¿no? Porque es más selectivo de la ciclooxigenasa 2. Menos daño de la mucosa del intestino delgado. Ojo, mejor tolerancia por pacientes con asma inducido por aspirina. A pesar de que los COX-6 son sus, ¿no?, hermanos, sí se ha visto que el paciente que tiene reacción, como había mencionado, asma inducida por aspirina, ¿no?, con el COX-6 le va mejor, no tiene tanto problema, ¿ya? Y como les digo, algunos estudios refieren que no hay en realidad tanta diferencia entre el riesgo cardiovascular de los que bloquean la COX-1 de los que bloquean la COX-2, ¿no? En este caso la COX-6. Muy bien. Ahora vamos a hablar entonces ya en general de los efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos. Como les digo, ¿no?, hay algunos que tienen más que otros, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado, ¿no?, en el caso del efecto gastrointestinal, ¿no? ¿Ahí qué pasa, doctor? Genera pues lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, pirosis, dispepsia, gastritis, epigastralgia, dolor aquí, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Pero lo que más nos da miedo obviamente es la hemorragia gastrointestinal, las perforaciones, ¿no?, que puede haber. Entonces hay desde luego diferencias entre estos AINES. Por ejemplo, ¿no?, los que tienen mayor riesgo, ¿cuáles son? Piroxicam, ketorolaco, lo que hemos mencionado, ¿no?, ketoprofeno, ketorolaco, ¿no? Intermedios, Sundildac, indometacina, aspirina, naproxeno. Y bajitos, menos riesgo, ibuprofeno, diclofenaco, ¿ya? Entonces, y los COX-2, por supuesto, ¿no? Entonces existe una diferencia entre los distintos tipos de AINES. Tú vas a priorizar obviamente lo que más te importa para elegir uno u otro, ¿no? Desde luego que los efectos a nivel gastrointestinal son mucho más con los corticoides, con los AINES sistémicos, o sea, los que se toman por vía oral, y mucho menor con los que se aplican en forma local. Por ejemplo, doctor, las cremas, ¿no?, y el gel, ¿no? Existen, por ejemplo, cremas de diclofenaco que te pones, por ejemplo, en la zona que te duele, ¿no?, la artritis, la artrosis. Y obviamente eso va a tener menos efecto que las pastillas, que es una vía sistémica, ¿no? El mecanismo de acción es la disminución del flujo sanguíneo, ya dijimos, por inhibición de la prostaglandina I2 y por la prostaglandina E2. Vamos a ver que en ancianos, ojo, en pacientes mayores de edad, aquí se presentan más, ellos tienen más riesgo de hacer hemorragias, ¿ya? Entonces, paciente ancianito que viene a la emergencia, dolor, hemorragia, cuidado, ¿qué estás tomando, señor? Está tomando su ibuprofeno, naproxeno quizás diario para su tratamiento de artrosis, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo se puede evitar esto, doctor? Esto han preguntado en los exámenes por ahí varias veces. En realidad el medicamento ideal es el misoprostol, porque el misoprostol es un análogo de la prostaglandina 2, ¿ya?, el misoprostol. Lo que pasa es que el misoprostol acá también se usa para generar aborto o para, ¿no?, favorecer el periodo expulsivo, ¿no?, porque aumenta la contracción pues del útero. Entonces, por ese motivo no se usa mucho, pero por ejemplo en Europa tienen ellos medicamentos tipo AINES, más ya en una pastilla te viene con el misoprostol, ¿no? Entonces de esa manera das un AINE y a la vez un análogo de la prostaglandina que me va a favorecer, ¿no?, la protección gástrica, ¿ya? Entonces, pero si no damos misoprostol, doctor, ¿qué se puede dar? También puedes dar omeprazol, como revisamos la clase pasada, ¿no?, que es el inhibidor de bomba, ¿verdad?, de protones, o un antihistamínico, como también revisamos la ranitidina, ¿ya? Doctor, ¿el AINE también me puede hacer problema a nivel de riñón? Sí, lamentablemente. Y acá tenemos una toxicidad aguda, ¿no?, cuando se da una dosis generalmente muy alta, y acá se va a ver una disminución del flujo renal ante el estrés y una retención del sodio y potasio que va a generar edemas, insuficiencia cardíaca o hipertensión. Y más bien el consumo crónico, ¿no?, de AINES me da la toxicidad crónica, que se manifiesta con la famosa necrosis papilar, nefropatía intersticial, ojo, intersticial, y en algunos casos de enfermedad renal crónica. ¿Quiénes son, doctor, los que más me molestan acá? La indometacina y también, desde luego, el ketoprofeno, ¿no? Los más potentes casi siempre son los que ocasionan más problemas. Entonces también el AINE puede causar efectos renales. Por eso es que los nefrólogos, ¿no?, consideran siempre el uso con cuidado de AINES en pacientes ya renales avanzados, ¿no? En esos pacientes idealmente no hay que usar AINE. Muy bien. Y ya otros efectos que son
mucho más raros que los gástricos, que son los más frecuentes, ¿no? Son, por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Cuidado que hay muchos pacientes alérgicos a los AINES, ¿no? Ahí siempre preguntan, ¿no? ¿Alérgico a los AINES, a metamizol? Cuidado, ¿no? Puede generar en la piel lesiones dérmicas, rinitis, asma, Steven Johnson, etc., ¿no? Hematológicas, anemia plástica, que está relacionada sobre todo, tú sabes, con el metimazol, ¿no? Ojo, metamizol, perdón, con el metamizol. Metamizol, ¿no? La fenilbutasona, estos generan más anemia plástica, una disminución de la hemoglobina, ¿no? De causa central a nivel del hueso. Trombocitopenia, agranulocitosis también, ojo, anemia hemolítica, ¿no? A nivel neurológico, como puede causar tinnitus, ¿no? Zumbido de oídos, vértigo, sordera, cefalea, y a nivel de hepático puede elevar, ojo, las enzimas hepáticas o generarme colestasis, ¿no? Elevando la fosfatasa alcalina también. Algunos de los medicamentos nos pueden generar esto, ¿no? Muy bien. Entonces, respondiendo a las dos preguntas, me dicen, ¿cuáles son los efectos terapéuticos de los antiinflamatorios no esteroideos? ¿Cuáles son los efectos? Ya sabemos, ¿no? Antipirético, antiinflamatorio, ¿no? Antiinflamatorio. Y otro que hemos mencionado, analgésico, ¿no? Analgésico. Muy bien. Bueno, antiproliferativo también, ¿no? Antineoplásico en algunos casos, ¿no? No es algo totalmente absoluto. ¿Cuál es el mecanismo de acción antiinflamatorio de los AINES? Fácil, ¿no? Bloquean la enzima llamada ciclooxigenasa, ¿no? Sobre todo la 1, la mayoría de AINES. Ciclooxigenasa tipo 1, ¿ya? Entonces, esos son los principales mecanismos de acción de los AINES.